Vamos a ver en este video el tema de esfuerzos cortantes, oblicuos y aplastamiento. Como habíamos visto anteriormente, esfuerzo es la intensidad de una fuerza en un área. Si esta área es tangente a la fuerza que está actuando, se le va a conocer con el nombre de esfuerzo cortante. Este es un esfuerzo que va a actuar de manera paralela a la superficie del material, ¿sí? Producido por fuerzas que actúan como está actuando de forma paralela al plano de análisis. Este tipo de esfuerzos aparece cuando las fuerzas aplicadas a un objeto obligan a que la sección transversal de este material deslice una con respecto a la otra, como lo podemos apreciar en esta imagen. Ese par de fuerzas, las flechas rojas que vemos, están obligando a que el material se deslice paralelo, ¿sí? Vemos la sección transversal se desliza sobre esa área y ahí es donde se produce el esfuerzo cortante, en esa área paralela a las fuerzas aplicadas. El esfuerzo cortante, como ya lo habíamos dicho, va a actuar tangencialmente al área de análisis. Lo vamos a poder ver en esta imagen. Tenemos la fuerza F actuando en este sistema. Pero veamos que el esfuerzo, aquí se está generando un plano de falla, ¿sí? Que es paralelo a la aplicación de la fuerza. Entonces ahí vamos a tener un esfuerzo cortante. En la mayoría de los casos, el esfuerzo cortante no es uniforme, ¿sí? Entonces vamos a estar considerando por el momento un esfuerzo cortante promedio, ¿sí? Este esfuerzo cortante promedio va a ser representado con la letra tau griega y es igual a la fuerza que se está generando en la superficie de interés entre el área de esa superficie de interés. Dicha fuerza se va a conocer con la letra V. Cabe mencionar que este esfuerzo promedio es prácticamente el real en materiales como pines, pernos, pasadores, donde el promedio viene a ser prácticamente el real. En objetos que ya son más grandes, el promedio sí es diferente al esfuerzo real. Dicho esfuerzo se va a estudiar más adelante en el curso. Podemos apreciar en esta imagen, haciendo un diagrama de cuerpo libre de la zona donde se está aplicando una fuerza vertical, ¿sí? Y que se están generando esfuerzos de corte, se puede apreciar que el material se desliza uno con respecto al otro, ¿verdad? Entonces saquemos esta parte de en medio, veámosla y observemos el equilibrio. La fuerza F es la fuerza que se ha aplicado al sistema. En las caras que se han cortado, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, la cara derecha, aquí hay una fuerza y aquí hay otra, ¿sí? Ambas se han desarrollado por equilibrio y están intentando equilibrar a la fuerza F, ¿sí? Son fuerzas internas. Ojo, esta V es una fuerza interna. Podemos ver que va paralela, cada una va paralela a una superficie, ¿sí? Tangente. Entonces, como es paralela al área de análisis, esto es una fuerza cortante. Entonces, es esa la letra V que vamos a estar considerando dentro de nuestra fuerza cortante, fuerza interna paralela al área de la sección de análisis. Y pues el área donde se encuentra aplicada,
que en este caso vendría a ser toda esta área, ¿sí? Esa sería nuestra área con la que vamos a estar considerando el esfuerzo. Los esfuerzos cortantes son de dos tipos. Vamos a tener esfuerzo cortante simple y esfuerzo cortante doble. Vamos a estudiar ahorita el esfuerzo cortante simple. Este se va a dar cuando el esfuerzo cortante es resistido o está siendo aplicado en una sola cara en el material. Entonces a eso se le va a conocer como cortante simple o directo. En este caso, la fuerza cortante V por equilibrio va a ser igual a la fuerza P externa aplicada al sistema, ¿sí? Ojo que V es una fuerza interna. Veamos, para que quede un poco más claro, cuándo vamos a tener este tipo de cortante. Observemos esta pieza. En este material tenemos que estamos jalando inicialmente esta barra de aquí. Esa la estamos jalando hacia arriba, hacia un lado, si observamos la imagen esta, ¿sí? Que es la misma imagen, solo que vista por arriba. Veamos el perno. El perno que está aquí, ¿qué va a estar sintiendo? Ojo, va a estar sintiendo esto, ¿sí? Va a estar sintiendo que la placa está jalando al perno de un lado y el perfil que se encuentra, el perfil H, pues está oponiendo la resistencia. Entonces vamos a ver que de alguna manera en la superficie que se está dando aquí, donde estoy marcando con, veamos acá un poco más con zoom, para que se vea esa superficie que tenemos ahí, va a estar sintiendo el cortante de la carga P que se encuentra aplicada. Entonces, ¿cuántas superficies vamos a tener de corte? Vean el perno y se van a dar cuenta que se va a estar cortando en una sola superficie. Entonces, este es un cortante simple. Más acá, bueno, aquí abajo podrán apreciar el diagrama de cuerpo libre de esa parte. Si hacemos equilibrio y decimos que la carga P se encuentra aplicada de este lado, va a venir una carga V que por equilibrio va a ser igual, ya que solo hay una superficie, y va a oponerse a la carga P. Entonces, ¿quién es la carga que voy a considerar en nuestro esfuerzo? La carga interna, ojo, esta de acá, y esa va a ser nuestro cortante. Y nuestra área es el área del perno, porque a quien vamos a estar cortando es al perno. Entonces, ¿sí? Y es directamente, vamos a depender del diámetro de nuestro perno. Eso sería entonces nuestro promedio, que en este caso, por equilibrio, V entre A sería igual a la carga P aplicada entre el área del perno, el área transversal del perno, ¿sí? Veamos el cortante doble. El cortante doble se va a dar cuando existan dos caras que estén soportando o resistiendo la carga aplicada. Ahí se va a decir que el cortante está sometido, o que el material se encuentra sometido a cortante doble. Veamos este objeto. Tenemos una placa del lado izquierdo a la que se le está aplicando una fuerza P para jalar, y por equilibrio se tiene que aplicar la misma carga P, pero al mecanismo que va a amarrar a la placa.
Entonces, comenzamos a jalar, ¿sí? Entonces, veamos esta imagen, el literal B, para que se vea de lado. Está el perno que atraviesa el mecanismo de soporte y la placa. Podemos ver las dos fuerzas P aplicadas al sistema, una respectivamente en cada elemento, y el perno. Cuando veamos y enfoquémonos en la placa, asumamos que la otra está fija, ¿sí? Estamos jalándola pues, pero está fija. Entonces, cuando yo comience a jalar esta placa con la fuerza P, comienzo a jalar, comienzo a jalar, comienzo a jalar. ¿Quién se va a oponer a ese movimiento? Va a ser, o cuando y esto pensemos que va a fallar o algo, ¿quién fallaría? Veamos que va a estar esta área y esta área de aquí trabajando, ¿sí? Podemos ver esas dos áreas. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues cuando yo estoy jalando, hay dos áreas que nos van a comenzar a proporcionar resistencia. Estas dos áreas son del perno, ¿sí? Entonces, si hacemos equilibrio en esas dos áreas que deben de equilibrar a la fuerza P, ojo, veamos, si la fuerza P iba en esta dirección, pues vamos a tener estas dos fuerzas internas que van a estar equilibrando a la carga P. ¿Sí? Entonces, veamos que aquí, ya que hay dos áreas que están participando en este análisis, a mí me interesa siempre calcular el esfuerzo sobre una de las áreas. Entonces, la fórmula como tal sigue siendo que el esfuerzo acortante promedio es V entre A. Pero ¿quién es V en esta ocasión? V, que es fuerza interna, recordemos, si ponemos en equilibrio este de aquí, ¿cuánto debería de valer V? Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, tenemos menos P más 2 veces V, igual a 0. Al despejar me va a quedar que V es igual a P entre 2. Ojo, que eso es lo que tenemos acá. Eso viene del equilibrio interno de este sistema. P entre 2 va a ser igual a V. Entonces, nuestra fórmula, o la fórmula del esfuerzo promedio de acortante para el caso de cortante doble, viene a ser P entre 2A. ¿Sí? El área, ¿quién es el área? El área la podemos observar que sigue siendo el área del perno. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Y vamos con el último de los términos y de la teoría que veremos, y es el esfuerzo de aplastamiento. Este esfuerzo de aplastamiento lo vamos a tener siempre en el caso de que, aparte de que estemos aplicando cortante en el perno, también vamos a estar aplicando una compresión, porque recordemos, la placa, esa placa que podemos apreciar acá, cuando yo la comience a jalar, va a topar de cierta forma con el perno. La placa le va a estar transmitiendo el cortante al perno, pero también el perno, cuando esté chocando con la placa, está sintiendo una compresión, siente que lo estoy empujando también, ¿sí? Entonces, ese empuje o esa compresión es el aplastamiento que se va a estar generando entre el pasador, ojo, y el agujero. Pasador o perno y el agujero. Entonces, ¿quién va a estar soportando este esfuerzo de aplastamiento? Este esfuerzo de aplastamiento lo va a soportar toda el área que esté en contacto con la placa
entre la placa que tiene el agujero de la placa, ¿sí? Y el perno. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que acá, toda esta zona, que la voy a... se encuentra sometida a un esfuerzo de aplastamiento. Toda esta. ¿Por qué fuerza genera ese esfuerzo de aplastamiento? Por ejemplo, esa que he marcado en verde, esa área que he marcado en verde, es el esfuerzo de aplastamiento para el área 2. Veamos qué esfuerzo. Este esfuerzo, si es de compresión, ojo, porque estamos comprimiendo, ¿verdad? Es un esfuerzo normal. Si nos recordamos de la clase de esfuerzos normales, esfuerzo normal es igual a carga, o P, entre el área de contacto. Esto es un esfuerzo normal. Entonces podemos verlo acá. Esa área de contacto es el área de aplastamiento en este caso. Entonces, ¿quién es la carga? Tendríamos que ver qué carga está sintiendo eso para esa parte 2. Para eso nos vamos a el sistema, a hacer un diagramita de cuerpo libre y veremos que directamente la placa siente la carga P. ¿Sí? Ojo, ok, entonces vamos a ver que ahí vamos a tener la carga P. Okay, el área, esa verde que hemos marcado ahí, que sería el área de aplastamiento, porque como vemos, cuando hay un agujero, ¿verdad? Entonces, si nosotros dibujáramos en una vista en planta del agujero y aparte dibujamos el perno, sabemos que hay un espacio ahí. Cuando la placa choca con el perno, no va a tocar todo el perno, va a tocar una parte del perno. Es la que va a estar haciendo contacto con la placa. Entonces, claro, para calcular cuánto contacto hizo y todo, vamos a ocupar un área proyectada, que es la que se estima que hace contacto entre la placa y el perno. Entonces, esa área proyectada va a ser prácticamente el área que tenemos aquí en verde, que tenemos de altura el espesor de la placa y de ancho un diámetro de el perno, ¿sí? Entonces, para esa área en verde tendríamos la carga P por equilibrio, porque y aparte que es la que vemos que está aplicada directo en la placa, ¿verdad? A la placa se le está aplicando la carga P, pues jalo con la carga P, con esa voy a estar aplastando el perno en un área que sería igual a el espesor de esa placa, T2 para este caso de ejemplo, multiplicado por el diámetro del perno. En cambio, para la zona 1 y 3, veamos que tendríamos para cada una un área de aplastamiento, que en este caso serían iguales, ¿verdad? Porque el objeto es simétrico, este es el espesor 1 y este es el espesor 3, son iguales, por lo tanto el área 1 y 3 es la misma y su aplastamiento sería la altura o espesor 1. ¿Y qué fuerza debemos de ocupar? Pues por equilibrio, si P es el que estaba aplicándose a nuestra placa, ¿cuánto estaría recibiendo entonces cada uno de estos tramos? Son simétricos, cada uno debería estar recibiendo la misma carga y entre los dos van a estar equilibrando la carga P. Entonces, cada una de estas dos, en este caso, va a estar recibiendo la mitad de la carga P, P medios, que es lo que podemos ver acá. Se puede apreciar aquí como P medios. Luego el área, ya habíamos dicho que era el espesor 1 y
y multiplicado por el diámetro del perno. O sea, el área no ha cambiado, el área de aplastamiento, considerando el diámetro del perno, solo cambia la altura de ese cilindro, digamos, o de esa área proyectada, que sería el espesor 1. Y de esta manera estamos calculando el esfuerzo de aplastamiento, que es un esfuerzo normal, ¿sí?, en el perno respectivo. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Si nos recordamos del ejercicio anterior, donde calculamos los esfuerzos normales en la barra de una armadura, pues el ejercicio lo vamos a continuar. Nos tendrían que dar detalles de las diferentes conexiones. Por ejemplo, aquí está la conexión en el punto C, la conexión en el punto A. También hay un detalle de conexión en el punto B, ¿sí? En todas las vistas podemos ver diferentes medidas y todo. ¿Para qué nos dan toda esta información? Para que sepamos diferenciar si tenemos un cortante simple o cortante doble. También para que podamos calcular esfuerzos de aplastamiento si nos lo pidiera el ejercicio. Por ejemplo, en este es fácil visualizar las diferentes dimensiones para el cálculo de esfuerzos de aplastamiento, cortante simple o doble. Enfoquémonos en el punto C. Veamos el punto. Bueno, solo voy a recordar el ejercicio antes de continuar. Teníamos ya habíamos resuelto la estática. Habíamos llegado a que la barra AB estaba sintiendo una fuerza de compresión de 40 kilonewtons y la barra BC una fuerza de tensión de 50 kilonewtons. Y calculamos el esfuerzo normal anteriormente. Pues esas mismas fuerzas internas nos van a servir para el cálculo de los esfuerzos cortantes en cada conexión. Vamos a analizar conexión por conexión. Comenzamos con la conexión en C. Veamos la forma. Y vemos que la fuerza en la barra en la BC, sería esta es la inclinada, es de 50 kilonewtons y está jalando el perno. Entonces, analizando el objeto y el perno, nos vamos a dar cuenta que tenemos solamente un área de falla, ¿sí? Esta área es donde se va a cortar nuestro perno. Entonces, esto es cortante simple. Ahora que ya identificamos que es cortante simple, si nosotros, solo para que se vea el equilibrio, ¿sí?, sabemos que si yo tengo 50 kilonewtons jalando, o sea, hacia el lado derecho, pues vamos a tener una fuerza cortante interna de igual magnitud. Entonces nuestro V va a ser 50 kilonewtons. El área del perno, como ya sabemos, es un perno circular. El área simplemente sería pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio del perno? Nos están dando el diámetro. Simplemente 25 milímetros entre 2. Eso sería 12.5 milímetros. Convertido a metros es este valor que vemos acá. 0.0125 metros. Entonces, nuestro esfuerzo cortante promedio va a ser igual a los 50 kilonewtons entre pi por 0.0125 metros al cuadrado. ¿Esto en qué unidades nos va a dar? Nos va a estar dando en pascales. En el caso que tenemos 50 kilonewtons, nos va a dar en kilopascales. Si es un número muy grande, lo pueden pasar a megapascales. Si es muy pequeño, lo pasan a pascales. Pues ahí dependerá de lo que ustedes estén o cómo quieran presentar la respuesta. Veamos el esfuerzo en el pin A o en la conexión A. Se puede apreciar que esa fuerza de 40 que está empujando va a ser soportada por estas dos áreas. ¿Sí?
tendríamos entonces dos áreas de análisis. Esto nos está diciendo entonces que es un cortante doble. Si vemos el equilibrio en esta pieza de aquí abajo, podemos apreciar que nuestro valor de cortante sería este de aquí, sería igual, este sería V, porque es el que está actuando en una cara, y va a ser igual a 40 entre 2 kilonewtons. Entonces, V va a ser 20 kilonewtons. El área del perno, que en este caso tenemos 25 milímetros, volvemos a dividirlo entre 2 y lo pasamos a metros. Entonces nuestro esfuerzo cortante promedio va a ser igual a los 20 kilonewtons entre pi por el diámetro al cuadrado, por el radio, perdón, al cuadrado. No van a cometer el error de poner el diámetro porque estaríamos malos en cuestión del área. Otra vez, esto nos va a estar dando en kilopascales. Se podría calcular el esfuerzo de aplastamiento también. En este caso no lo pedí el ejercicio, entonces no lo estamos calculando, pero es factible y posible en este caso, por toda la información que se brinda en esta imagen, poder calcular esfuerzos de aplastamiento en las diferentes conexiones. Ahora tenemos este ejercicio, el ejercicio 1 para esfuerzo cortante. Este ejercicio lo vamos a resolver en un video aparte, entonces les pido de favor que vean el video del ejercicio 1 de esfuerzo cortante. También vamos a resolver este ejercicio en un video diferente, para que tengan acceso directo solo al video y no tengan que estarle poniendo pausa, o si solo quieren visualizar el ejercicio, pues lo tengan por separado. Entonces va a estar en un video que será llamado ejercicio 2 de esfuerzo cortante. Ahora vamos a comenzar con el tema de esfuerzos en planos oblicuos o planos inclinados, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a tener esfuerzos perpendiculares, como lo hemos estado trabajando, o paralelos, ¿sí? Es bien fácil identificar un esfuerzo normal porque la carga es perpendicular al área de análisis, o esfuerzos cortantes que la carga ya es paralela al área de análisis. Pero no siempre vamos a tener ese caso. Esos son los dos casos más sencillos, digamos así. Podemos llegar a tener casos en los que tengamos que analizar un área que se encuentra inclinada con algún grado de inclinación cualquiera con respecto a la carga. Entonces, cuando eso suceda, como es en el caso que estamos viendo acá, en la segunda imagen, en la literal B, la carga P no es ni perpendicular ni paralela a la superficie que quisiéramos analizar. En ese caso tenemos que comenzar a aplicar la teoría de esfuerzos en planos oblicuos. Entonces, vamos a considerar que una sección transversal cualquiera, vamos a generar un corte con un ángulo θ, en este caso medido para esta demostración, ojo, porque para esta demostración el ángulo va a estar medido desde la vertical. Si me dan el ángulo medido desde la horizontal, no podemos utilizar las fórmulas que vamos a ver adelante, porque estaría erróneo, ya que la deducción de las fórmulas actuales es con un ángulo medido desde la vertical. Mi recomendación, siempre hagan ustedes un análisis de fuerzas, proyectarlas a las áreas de interés, y así ustedes no van a tener problemas con este tipo de proyecciones. Otro punto por el que se estudian los planos oblicuos es que en todos los cuerpos, aunque yo tenga cargas axiales, la fuerza se están distribuyendo internamente y siempre van a buscar el punto más débil. Y si uno de los esfuerzos más débiles se encuentran a un ángulo,
pues es por ahí que va a ir a fallar. Entonces por eso es que analizamos también los esfuerzos internos cortándolos en cualquier ángulo. Veamos el equilibrio en esta zona. Obviando las fórmulas, estas que están aquí, voy a llegar a la deducción de ellas. Vamos a hacer un análisis de fuerzas. Vamos a tener entonces inicialmente teníamos una fuerza P hacia la izquierda, vamos a tener aquí la misma fuerza P hacia la derecha. Con esto está en equilibrio el cuerpo. Pero a mí me interesa saber las fuerzas perpendiculares y paralelas al plano de análisis, ¿sí? Entonces voy a trazar un eje paralelo y un eje perpendicular. Al eje perpendicular le voy a llamar los ejes de esfuerzos, normales. Estos son los esfuerzos normales, eje sigma, y a este eje paralelo le voy a llamar el eje tau, ¿sí? Para diferenciar que las fuerzas que se encuentren en el eje sigma son fuerzas perpendiculares y que van a estar generando esfuerzos normales. Y los ejes paralelos, las fuerzas paralelas al eje tau son o serán fuerzas que van a estar actuando para generar esfuerzos cortantes. Entonces, aquí tenemos un ángulo de inclinación que si nos vamos atrás está medido desde el eje vertical, ¿sí? Es decir, que yo ese eje o ese ángulo, veamos, lo vamos a tener medido desde la vertical, ángulo teta. Esa fuerza P la vamos a poder proyectar en una fuerza que la voy a llamar V, y la vamos a poder proyectar en una fuerza que la voy a llamar P, ¿sí? Vamos a tener esas dos proyecciones. Entonces, ¿cómo voy a calcular P y V? Bueno, no sería P, le vamos a llamar, porque ya se llama la otra P, le vamos a llamar N, para tener una diferencia, ¿sí? Solo para que veamos, N de normal y V de corte. Entonces, ¿a dónde tenemos ese ángulo teta? Y que nos va a servir para proyectar la fuerza P con respecto a los ejes normales. Entonces, si nos fijamos, esa fuerza o ese ángulo se encuentra entre la vertical y la línea inclinada del área de interés, que en este caso es la línea azul, esta de acá. Entonces, sabemos que el ángulo teta se va a encontrar también entre la horizontal y la perpendicular a la línea azul, que en este caso sería esta de acá. Entonces, sabiendo eso, el ángulo teta se encuentra aquí. Ojo, eso por leyes de trigonometría, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos ese ángulo, vamos a poder identificar que la fuerza normal N va a ser igual a la carga P por el coseno de teta. Y la fuerza V va a ser igual a P por el seno de teta. Ojo, esto es aplicable si solo si el ángulo está medido desde la vertical. Y llegamos a lo mismo que teníamos
en esta diapositiva. V es P por el seno de teta, en el caso de nosotros le llamamos N, es igual a P por el coseno de teta. ¿Sí? Aquí está la deducción en este caso. Ahora, ya que tenemos la fuerza, a mí me interesa saber cuál es el área de esa inclinada, porque yo conocía el área original, que es el área, esta que vemos aquí, el área que les voy a marcar de color verde. Esta área es la conocida, es el área de la barra. A mí me van a dar las dimensiones de la barra y yo voy a poder calcular esta área, pero el área inclinada no la tengo inicialmente. Entonces a esa área le vamos a llamar A sub teta, que es para este caso, esa área sería esta de aquí, el área que que tendríamos que calcular cuando se inclina nuestra área de análisis un ángulo teta. ¿Sí? Cuando yo llegue a calcular esa área teta y yo tenga ya las fuerzas normal y cortante, vamos a poder determinar los esfuerzos normal, que sería N entre el área teta. También voy a poder determinar el esfuerzo cortante, que sería V entre la misma área teta. ¿Por qué? Porque si se fijan, el área teta es paralela a V. Entonces eso es un esfuerzo normal promedio. Y el área teta es perpendicular a la fuerza N. Eso es un esfuerzo normal. Entonces, de esta ya conozco N y V. Necesito calcular el área teta, que para este caso vamos a auxiliarnos de una pequeña aproximación y vamos a sacar este triángulo que vamos a ver acá, que ese triángulo es este triángulo de aquí, donde se encuentra el área. Entonces, aquí tenemos el ángulo teta. Esta cara de aquí es el área inicial o área sub cero, ¿sí? El área inicial que conocemos. Si vemos, para este caso el ancho de esa área es constante. El ancho no va a cambiar. ¿Qué es lo que está cambiando? Es simplemente la línea, que si la vemos en este triángulo, de esta línea va a pasar a ser un área con la medida de esa hipotenusa. Entonces yo podría llegar a decir que puedo calcular esta área por medio de Pitágoras. ¿Cómo? Ya conocemos un ángulo y conocemos uno de los catetos, que sería el área sub cero. ¿Sí? Entonces vamos a poder calcular, si sabemos que el seno de teta es igual al opuesto entre hipotenusa y que el coseno de teta es igual a la adyacente entre la hipotenusa, veamos con cuál de los dos nos vamos a quedar. Vemos que el triángulo, con respecto al ángulo que conocemos, deberíamos de ocupar el coseno, ¿sí? Porque ese es el ángulo que nos han dado, con el que se está haciendo esta demostración. Entonces, si yo tengo el coseno y conozco el adyacente, ando buscando la hipotenusa, que sería el área sub teta. Entonces, despejamos de este y decimos que el área sub teta es igual a el A sub 0 entre el coseno de teta. Y aquí tenemos ya despejada el área sub teta. Nos vamos entonces a, traigamos el del esfuerzo normal.
Esfuerzo normal sería igual a, ojo, n, que es p por el coseno de teta, p coseno de teta, entre el a sub teta, donde a sub teta es a sub 0 o área inicial, le voy a llamar a, para que no confundirnos, ¿sí? Entre el coseno de teta. Llamémosle aquí a entre coseno de teta. ¿Esto qué va a ser igual? ¿Sí? Vamos a tener P entre A por el coseno cuadrado de teta. Y esto es sigma teta. Ojo. Entonces, sacando de esto, ¿qué va a ser? Sigma teta va a ser igual a, ¿quién es? P entre A. P entre A viene a ser el esfuerzo normal inicial. Sigma inicial, ¿sí? Entonces, sigma teta va a ser el esfuerzo normal inicial, P entre A, como que si todo estuviera normal, ¿sí? Sin inclinación, y va a ir multiplicado por el coseno cuadrado de teta. Y ahí tenemos entonces nuestra primera ecuación, que es válida siempre y cuando tengamos el ángulo medido desde la vertical. Si no, pues tendríamos que encontrar fórmulas y hacer el mismo despeje, procedimiento para cuando tenemos un ángulo medido desde el eje X. Ahora vámonos con el esfuerzo cortante promedio. El esfuerzo cortante es V entre A. ¿Quién es V? V es P por el seno de teta. P por el seno de teta. ¿Y quién es el A sub teta? Como ya lo habíamos dicho, es A sub 0 entre coseno de teta. A sub 0 entre coseno de teta. Esto va a ser igual a P entre A seno de teta por el coseno de teta. Y nuevamente, ¿quién es P entre A? Pues P entre A es puse P, sí. Sabemos que en este caso, como estamos con esfuerzo normal, esto es el esfuerzo cortante. Ojo que no confundamos que P entre A para este caso es esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una fuerza de corte, que la igualamos ya a una P, que era la horizontal, pero ojo que era un V inicialmente, ¿sí? Entonces ese es nuestro esfuerzo cortante. Y esto es tau con respecto a teta. Entonces, nuestro tau con respecto a un ángulo teta cualquiera va a ser igual a el esfuerzo cortante inicial multiplicado por el seno de teta por el coseno de teta. Y ahí tendríamos entonces nuestra segunda fórmula para el cálculo de los esfuerzos cortantes cuando tenemos un área inclinada. Esto, o esa demostración que les acabo de hacer en estas últimas diapositivas, las pueden encontrar ya aquí con los valores respectivos. Podemos ver que nos da los mismos valores con la demostración, ¿sí? En esta imagen podemos ver que el esfuerzo normal va a ser siempre máximo cuando el plano de referencia es perpendicular al eje. Cuando el ángulo teta es 0, ¿sí? Es decir que este ángulo de aquí, para que sea 0, es que significa que esta cara es perfectamente vertical. Veamos que si teta es 0, el coseno de 0 es 1, entonces teta sub 0
es igual a sigma, que es el caso que habíamos visto inicialmente. Esfuerzo normal, ¿sí? Porque el área es perpendicular a la fuerza. Eso es lo que nos está diciendo este de acá. ¿Y qué pasa si ojo que ocupamos teta 0? Si yo pongo teta 0 en esta otra fórmula, coseno de 0 es 1, pero el seno de 0 es 0. Significa que el esfuerzo cortante se hace 0. Cuando yo tengo, entonces, solo esfuerzo normal, vamos a tener cortante 0. Y se le va a conocer como el esfuerzo normal máximo, al que se da cuando el área es perfectamente perpendicular a la fuerza, que sería este caso. Pero luego vamos a tener casos donde vamos a tener ciertas inclinaciones y vamos a poder decir que el esfuerzo cortante es máximo cuando el ángulo θ es de 45 grados, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros introduzcamos en estos el ángulo de 45, ahí se está generando el esfuerzo cortante máximo. Y vamos a tener un acompañamiento de un esfuerzo normal, porque van a estar presentes ambos, ya que hay una inclinación. Entonces, cuando el esfuerzo cortante es máximo, aquí vamos a tener esta fórmula, pero el seno por el coseno viene a ser 1/2. El seno de 45 por el coseno de 45 viene a ser 1/2. Entonces aquí está. El esfuerzo cortante máximo viene a ser P entre 2A. Ojo. P entre 2A. Y el esfuerzo que lo acompaña, el esfuerzo normal, va a ser igual al esfuerzo cortante. Vamos a tener el mismo valor. Es decir, que cuando yo tenga el esfuerzo cortante máximo, también se va a estar generando un esfuerzo normal con el mismo valor. Y eso se puede apreciar en esta imagen. Tenemos el esfuerzo cortante máximo, P entre 2A, y un esfuerzo normal, P entre 2A. Ya sea para un ángulo de 45 positivo o negativo, no importa cuál de los dos estemos trabajando, siempre y cuando el ángulo sea 45. Vamos a tener estas dos condiciones. Para el resto, pues simplemente es de agarrar la fórmula e ir aplicando los diferentes ángulos para ir calculando los esfuerzos en el ángulo que se solicite. Y tenemos, por último, este ejercicio de esfuerzos oblicuos. El ejercicio 1 de esfuerzos oblicuos. Este lo vamos a ver en un video por separado.